Señal Internacional. Y en información internacional, a 25 años de la muerte de la princesa Diana de Gales, las teorías conspirativas sobre su fallecimiento aún continúan. Las investigaciones oficiales mantienen que Diana de Gales falleció en un accidente de coche en París. Sin embargo, un cuarto de siglo después de su muerte, las teorías conspirativas siguen alimentando mitos como que la princesa fue asesinada o que la familia real británica estuvo implicada. La pesquisa judicial británica sobre la muerte de Lady Di, de 36 años, y de su pareja Dodi Al-Fayed, de 42, confirmó en 2008 que la tragedia se debió a un homicidio por imprudencia. La culpa recayó en Henri Paul, el conductor del Mercedes que se estrelló en el Puente del Alma de París la noche del 30 de agosto de 1997, cuando el vehículo era perseguido por un grupo de fotógrafos a la caza de la valiosa instantánea de la mujer más famosa del mundo por entonces. Solo sobrevivió el guardaespaldas de la pareja, quien nunca pudo aportar un testimonio esclarecedor por culpa de una amnesia que ha cargado de sospechas a los conspiranoicos. El jurado consideró culpables de homicidio por imprudencia también a los paparazzi que seguían al vehículo, lo que causó una ola de indignación hacia los medios sensacionalistas. Y en más información, el último dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachev, quien puso fin a la Guerra Fría y falleció este martes, para Occidente fue una estrella y para Rusia una figura cuestionada. Mikhail Gorbachev, líder soviético de 1985 a 1991. Para Occidente, un hombre de Estado y una estrella. Para Rusia, una figura controvertida. Un hombre procedente de la estepa rusa que cambiaría el mundo. Sus amigos y compañeros le describían como ambicioso, trabajador, carismático y amable. Según fue ascendiendo entre las filas del Partido Comunista, se fue decepcionando con un sistema en el que la mejora era imposible. Cuando llegó al poder, impulsó la perestroika o reestructuración y el glasnost, la transparencia informativa. Pero en 1986, después del accidente nuclear en Chernóbil, no hubo señales de transparencia. En un principio se ocultó la información y después se tergiversó. Gorbachev solo se dirigió al pueblo 19 días después de la catástrofe, admitiendo su error y confesando que habían tenido miedo al pánico. Después de eso, Gorbachev se mostró más decidido que nunca a implementar sus reformas. En 1987 firmó un tratado con el presidente estadounidense Ronald Reagan para la eliminación de misiles nucleares de corto y medio alcance. Ambos querían el cambio y su amistad ayudó a descongelar la Guerra Fría. Gorbachev había desatado la fuerza del cambio y no detuvo el proceso. Evitó un baño de sangre al no intervenir cuando en 1989 y después de un mes de protestas cayó el muro de Berlín, símbolo de la división entre Oriente y Occidente. Pero su permisividad no se extendió a los estados bálticos. En enero de 1991, las tropas soviéticas abortaron el intento de independencia de Lituania. 13 civiles murieron en los enfrentamientos. En agosto de 1991, algunos miembros de la línea dura del Partido Comunista intentaron un golpe de Estado. Fueron derrotados por la resistencia civil y por el presidente de la República Soviética de Rusia, Boris Yeltsin. Gorbachev, que había sido retenido en su casa de Crimea, regresó a Moscú. El golpe de Estado había fracasado, pero marcó el principio del fin. Gorbachev renunciaba en diciembre de 1991 y pocos días después la Unión Soviética dejó de existir. Las reformas de Gorbachev aceleraron el final de la Unión Soviética. Recordado en el mundo por ser el hombre que finalizó la Guerra Fría pacíficamente, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1990. ¿Y qué dijo Gorbachev de él mismo? Algunas personas ven a Gorbachev como un hombre de carácter suave, no fuerte. ¿No es interesante que ese hombre realizara tantos cambios durante 6 años? Tomé la decisión correcta. Si volviera al pasado, volvería a tomar la misma decisión, pero sin cometer los errores que cometí. La Unión Europea acordó suspender un acuerdo que facilita la entrega de visados a ciudadanos rusos.
Los ministros de Exteriores europeos han acordado suspender por completo el acuerdo sobre visados con Rusia para así dificultar la visita de los nacionales rusos al bloque. No se trata de la prohibición total que pedían los países bálticos, Polonia y Finlandia, pero aún así los países pueden denegar todos los visados si lo consideran oportuno. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha insistido en que los rusos no pueden seguir viniendo a Europa de vacaciones mientras los ucranianos sufren. Hemos visto a muchos rusos viajando por ocio y de compras, como si no hubiera guerra en Ucrania. Los Estados miembros creen que no es una situación normal y que no podemos comportarnos como en una situación normal. Varios países miembros, entre ellos España, descartan una prohibición total de la entrada de ciudadanos rusos para así garantizar el asilo en la Unión Europea, tanto a disidentes rusos como a quienes huyen de la persecución. Pero no está claro si la suspensión del acuerdo sobre visados mandará un mensaje contundente a los rusos de a pie. Es una medida que se espera que tenga algún impacto, pero tenemos que entender que el panorama mediático en Rusia está completamente dominado por el régimen de Putin. A mucha gente solo le llegan las noticias de canales como Rusia 1, que es un medio descaradamente propagandístico. Los ciudadanos reciben todo tipo de desinformación todos los días. Los más jóvenes es más probable que conozcan la verdad, pero desde el principio de este conflicto hemos visto a muy pocos rusos dispuestos a oponerse. Los ministros de Exteriores también han confirmado que no reconocerán los pasaportes rusos expedidos en los territorios ocupados de Ucrania y que revisarán los visados rusos ya existentes. José Ángel, Josefina, hasta aquí la información más importante de México y el mundo. Volvemos con ustedes. Estimada Ana, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.